En este vídeo hablaremos del diodo Zener, de su funcionamiento y de cómo obtener su curva característica. Bienvenidos a este canal de YouTube en el que analizaremos, diseñaremos y construiremos circuitos de electrónica básica. El diodo Zener debe su nombre al físico estadounidense Clarence Melvin Zener. Se trata de un diodo de silicio muy dopado, esto es, con muchas impurezas, que está fabricado para que sea capaz de soportar corrientes inversas de valor significativo sin que llegue a dañarse. Los Zener, al igual que los diodos normales, funcionan en polarización directa, dejando pasar la corriente a partir de los 0,7 voltios. Sin embargo, cuando ambos diodos trabajan en polarización inversa, ninguno de los dos deja pasar la corriente, hasta que se sobrepasa un valor de tensión inversa determinado. Entonces el diodo normal sufre una ruptura irreversible y deja pasar la corriente sin ningún tipo de oposición en forma de avalancha. En el diodo Zener ocurre lo mismo. Cuando se sobrepasa un valor determinado de tensión inversa, también deja pasar la corriente, pero en este caso el dispositivo no se destruye. Y si volvemos a valores de tensión inversa menores, el Zener vuelve a dejar de conducir, hasta que sobrepasamos los 0,7 voltios en polarización directa, momento en el que vuelve a conducir la corriente como lo haría un diodo normal no dañado. Si volvemos de nuevo a la curva en polarización inversa, podemos ver que sobrepasado un valor determinado de voltaje, la corriente puede aumentar mucho sin que cambie la tensión. Esta es la característica diferenciadora del diodo Zener, que por mucho que variemos la tensión en la fuente de alimentación y la corriente, el Zener siempre va a mantener el mismo voltaje entre sus terminales. Esto está limitado, al igual que el resto de componentes electrónicos, a la capacidad disipadora de potencia del dispositivo. Debido a todo ello, este tipo de diodos se utilizan en polarización inversa para mantener constante una tensión predeterminada sin dañarse, por ejemplo en las fuentes de tensión. Los diodos Zener se fabrican para trabajar con tensiones Zener que van desde los 2 hasta los 200 voltios. Podemos obtener la curva característica de un determinado diodo Zener mediante el analizador voltaje-intensidad del simulador. Para ello, montaremos el siguiente circuito con el analizador voltaje-intensidad, con el diodo Zener en polarización directa y acordarse siempre del terminal a masa. Si damos doble clic sobre el símbolo del analizador, nos aparecerá una ventana gráfica. Y si accionamos el interruptor del simulador, obtendremos la curva característica del diodo. En la barra de herramientas podemos pulsar el botón Grapher. Nos aparecerá una nueva ventana gráfica en la que podremos modificar los parámetros que queramos. Como cambiar el color del fondo, añadir cuadrículas, acotar los valores de voltaje y de intensidad o aumentar el grosor del trazo de la curva. Si nos fijamos en la curva, vemos que sus extremos no son completamente verticales, como lo sería en un diodo Zener ideal, sino que tienen cierta pendiente. Esto es debido a la resistencia interna dinámica del dispositivo, o también llamada resistencia Zener. En la zona de polarización inversa podemos diferenciar tres partes, una prácticamente horizontal, seguida de un codo y otra parte casi vertical. En la porción a la derecha del codo, la prácticamente horizontal, no hay casi pendiente, con una resistencia dinámica muy alta. Sin embargo, en la parte casi vertical, con gran pendiente a la izquierda del codo, la resistencia del Zener es muy baja. Esto es porque la resistencia interna dinámica del Zener es la inversa de la pendiente de la curva,
y varía dependiendo de en qué zona de la curva nos encontremos. En la parte horizontal, en la que la pendiente es mínima, la variación de intensidad es mínima y la resistencia interna dinámica es muy alta. Sin embargo, en la parte vertical de la curva, la pendiente es muy alta, pero la variación de voltaje es muy pequeña, por lo que la resistencia interna dinámica del Zener es muy baja.